Muy buenas noches, espero que estén bien. Este es ya nuestro último encuentro para desarrollar el módulo evaluación del aprendizaje. Esta vez vamos a estar hablando un poco de las pruebas prácticas de ejecución o de actuación. Ya estuvimos hablando acerca de las pruebas escritas, hablamos de que pueden ser de las pruebas escritas que pueden ser objetivas y subjetivas, hablamos de las pruebas orales y esta vez vamos a estar un poco hablando de las pruebas prácticas. La evaluación del aprendizaje práctico es la valoración de una muestra de las pautas que se internalizan en el dominio de los procedimientos que se basan en un saber hacer. Recordemos que siempre estamos buscando el aprendizaje de calidad, ¿verdad? Y para lograr ese aprendizaje de calidad necesariamente tenemos que promover los tres tipos de aprendizaje: el aprendizaje conceptual, el aprendizaje procedimental y el aprendizaje actitudinal. En este sentido, la prueba práctica se utiliza para verificar el grado de dominio de una habilidad o de una destreza. Se pide al alumno que cumpla una actividad real para comprobar la eficacia de su realización. ¿Cuáles son las normas para la elaboración? En primer lugar, hay que cuidar que el alumno disponga de todos los elementos necesarios para realizar la prueba. Porque fíjense que si ellos no disponen de todos los elementos necesarios, obviamente el resultado no va a ser el esperado. Observar, además de los resultados obtenidos, las técnicas de ejecución seguidas por el alumno, así como el ritmo de su trabajo y la seguridad de cada uno de sus actos, proceso y producto. Controlar también el grado de comprensión del alumno, los procedimientos seguidos o su fundamentación teórica. Ese control se puede realizar mediante un interrogatorio que viene acompañado a la prueba práctica en forma oral, o también puede ser mediante una prueba escrita posterior a la prueba práctica. Para los trabajos de talleres o laboratorios se puede preparar una ficha de evaluación. La prueba debe preparar una escala de calificación con indicadores que faciliten la puntuación objetiva, y en este punto también debemos señalar que esos indicadores deben estar en conocimiento de los alumnos, previo incluso a la prueba. Estos indicadores deberán ser puestos justamente a conocimiento de los alumnos antes de la ejecución y podrán ser evaluados en procesos de evaluación participativa, autoevaluación y coevaluación, para así poder retroalimentarse en el momento oportuno. ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas prácticas? Son insustituibles para evaluar objetivos y contenidos programáticos de algunas asignaturas que requieren desarrollo de destrezas, habilidades o aptitudes, ya sea en laboratorios, en talleres, trabajos de campo o donde se requiera el uso de herramientas o de instrumentos. Y la desventaja es la elaboración de estas pruebas es laboriosa, requiere mucho cuidado si son grupales y mucho tiempo también si son individuales. Y se requiere el uso de instrumentos e insumos que de por ahí podrían implicar un alto costo. Esas son las desventajas entonces de las pruebas prácticas. Ahora pasamos al procedimiento de la observación. Terminamos con las pruebas, pasamos al procedimiento de observación. En este sentido tenemos el registro de secuencia de aprendizaje, la lista de cotejo, el registro anecdótico y el diario de clases. Las recomendaciones técnicas para realizar una observación son determinar el propósito y el objeto de la observación, es decir, tener bien cuantificados los indicadores que vamos a tener en cuenta, bien elaborados también los indicadores que vamos a considerar para la observación. Establecer los aspectos que serán observados, seleccionar el instrumento en congruencia a la conducta específica, construir el instrumento en el cual se asentarán las observaciones realizadas, registrar la información de modo que permita el análisis y su posterior toma de decisiones. Empezamos con el primer instrumento de este procedimiento, que es el registro de secuencia de aprendizajes. Este registro de secuencia de aprendizajes se utiliza principalmente para aquellos aprendizajes que impliquen
procedimientos y actitudes. ¿Por qué? Porque se recomienda que se observe o que se tenga una observación de hasta 3 o 4, incluso en algunos casos, para poder finalmente sacar un resultado de logrado o no logrado por parte del estudiante. El instrumento contiene un listado de indicadores en el cual se constata en diferentes momentos, ¿verdad? Así como les dije, generalmente lo recomendable es tener 3 observaciones como mínimo de cada indicador y en algunos casos hasta 4 observaciones para poder sacar un resultado. Y aquí tenemos un ejemplo. Ante la capacidad, demuestra actitud positiva durante el desarrollo de clases presenciales. Fíjense en los indicadores. Se presenta puntualmente para el desarrollo de las clases, demuestra actitud de escucha durante el desarrollo de las clases, participa activamente en clases, cuenta con los materiales necesarios para realizar el trabajo asignado del día, realiza el trabajo asignado, presenta su trabajo para la corrección correspondiente y tienen una primera observación, segunda observación, tercera observación y según el indicador número 3, por ejemplo, se dio una cuarta observación y como en ese caso tenemos sucesivos logrados, entonces el resultado final es logrado. Recordemos que cada indicador vale un punto, se suma solamente el resultado final. En este caso, por ejemplo, el alumno X obtuvo 3 puntos en el desarrollo de esta capacidad de los 6 puntos que estaban en juego. La lista de cotejo es un instrumento que permite identificar el comportamiento, ya sea con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene, al igual que el registro de secuencias, un listado de indicadores de logro en el que se constata en un solo momento la presencia o ausencia de estos mediante la actuación del alumno. Esa es la diferencia de la lista de cotejo con el registro de secuencias. Dijimos que en el registro de secuencias se debe realizar una observación de hasta 3 veces, ¿verdad? Incluso 4 veces. En cambio, en la lista de cotejo, con una sola observación ya se evalúa o ya el resultado de esa observación ya se puntúa. Esa es la diferencia. Las recomendaciones técnicas para la elaboración: elaborar indicadores de logros representativos, elaborar un cuadro de doble entrada. Por un lado, los indicadores y en la otra columna sería los logros o no logros de los estudiantes. Enunciar los indicadores de logro en forma concreta, con un lenguaje claro y sencillo. Dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador. Interpretar las observaciones recogidas sobre la base de las capacidades. Asignar puntajes cuando el propósito de la observación se realice con fines sumativos. Y en este sentido, por cada indicador logrado se asignará un punto. Y aquí tenemos un ejemplo de lista de cotejo. En este caso, ante la capacidad, identificar rasgos socioculturales presentes en las obras de la literatura paraguaya universal. En una parte tienen ustedes, en la primera columna tienen ustedes los indicadores, en la siguiente columna, en este caso tenemos sí, no, y se marca la casilla, dependiendo del indicador, se marca la casilla sí o no. También podemos poner una sola columna en donde escribimos L si es logrado o NL si es no logrado. Lo que tenemos que tener presente es que en la lista de cotejo se realiza una sola observación y ya se evalúa y ya se tiene un resultado. El siguiente instrumento es el registro anecdótico. Es un instrumento en el cual se describen comportamientos importantes del alumno en situaciones cotidianas. Recoge evidencias sobre su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la interacción de éste con el medio ambiente y con el contexto social. Se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las actuaciones más significativas del alumno en situaciones diarias del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El registro anecdótico contribuye a clarificar algunos resultados ambiguos obtenidos en otros instrumentos de evaluación, como por ejemplo en la lista de cotejo. Si el alumno X no logró un indicador, de pronto el registro anecdótico nos puede servir a nosotros para poder fundamentar ese no logrado del alumno. Las recomendaciones técnicas: observar la actuación del alumno en situaciones cotidianas, registrar la actuación observada en forma inmediata, redactar los hechos observados en forma breve y objetiva, registrar como mínimo 2 o 3 anécdotas sobre una situación determinada para obtener apreciaciones más objetivas, y lo bueno sería también otorgar sugerencias oportunas a los estudiantes de tal manera que puedan reencauzar sus actitudes con relación a ciertos comportamientos. Consignar tanto los comportamientos positivos y negativos para tomar medidas que contribuyan a reforzar las actuaciones positivas y a reencauzar los comportamientos negativos. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso, del área de ciencias sociales, evento asociado a la capacidad es practica normas y reglas que regulan las interacciones en los ámbitos en los cuales me desenvuelvo. La alumna López, en esta fecha, la profesora escribió que durante el trabajo en equipo, en su rol de moderadora, explicó en qué consistía el trabajo, que es algo positivo, ¿verdad? Acordó con sus compañeros las actividades que realizarán y la asignación de roles de cada integrante la hizo conforme al grado de afinidad que tenía con los compañeros de su grupo. Durante la ejecución de las actividades, ella no propició la participación de todos los integrantes del grupo y hubo momentos en el que no pudo sostener las discusiones en un marco de tolerancia, ¿verdad? Entonces, como dijimos, este diario, el registro anecdótico más bien, es una herramienta válida para el profesor para poder sostener, por ejemplo, un puntaje que le asignamos al estudiante en una lista de cotejo para poder explicar luego justamente, o para poder justificar más adelante nuestra decisión de no logrado en ese caso, ¿verdad? Ahora pasamos al siguiente instrumento, que es el diario. Es una técnica de observación narrativa y retrospectiva que consiste en escribir con lenguaje habitual las propias actividades o ajenas. El diario puede ser utilizado tanto por el profesor como por el alumno. Esta técnica es aconsejable para conocer aspectos poco conocidos, útil para comparar datos a lo largo del tiempo, puede servir para ver la relación entre proceso y los resultados. El objeto de observación no está predeterminado. Lo que importa es describir longitudinalmente todas las actividades emprendidas para lograr el objetivo. Entre los inconvenientes está su aplicación en grupos numerosos, porque se dificulta la lectura de los diarios de cada alumno por el docente y puede perder su sentido si se realiza de manera mecánica. En los diarios de aprendizaje, los alumnos relatan sus experiencias de aprendizaje, indicando las dificultades, los logros obtenidos y los sentimientos que experimentan en la actividad diaria frente a las propuestas de sus docentes. Para ambos, es decir, tanto para el profesor como para el alumno, es un recurso muy útil, ya que les permite qué cambios son necesarios efectuar para no incurrir en los mismos errores. Pasamos al informe, que ya es el siguiente procedimiento evaluativo. En este sentido tenemos el cuestionario, la bitácora y la guía de entrevista. El informe es un procedimiento que se caracteriza por solicitar información de manera directa e indirecta acerca de la persona o de un hecho. En la primera fuente de recogida es el alumno, quien proporciona información acerca de sus actitudes, sus opiniones, sentimientos, emociones e intereses, entre otros. En la segunda, el mismo tipo de información se obtiene, pero a través de otras personas que se relacionan con el estudiante.
El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas que de forma sistemática y ordenada permite recoger información sobre las percepciones, actitudes, opiniones y características de las personas. Tiene una finalidad esencialmente exploratoria para constatar opiniones y puntos de vista cuando el grupo de personas es muy amplio. Pueden ser formuladas en forma oral o escrita y pueden ser respondidas de manera individual o también de manera grupal. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Te has divertido en las actividades propuestas en el aula? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué actividad realizada en el aula te ha gustado menos en el día de hoy? ¿Por qué? Y así sucesivamente, una serie de preguntas que el alumno va respondiendo de acuerdo a su experiencia personal. La bitácora. La bitácora constituye un instrumento de evaluación valioso para recoger informaciones acerca de lo que acontece en el proceso de construcción del aprendizaje del estudiante. Así como en el diario personal comúnmente se plasman los aspectos más significativos acontecidos en cada experiencia de aprendizaje, la bitácora registra las experiencias personales más importantes que cada alumno desarrolla a través de la realización de las diversas actividades en distintos momentos de su proceso de aprendizaje. Los posibles contenidos de la bitácora son el contraste o la congruencia entre el objetivo planteado y las experiencias de aprendizaje. Debo resaltar que la bitácora también son como preguntas. Por ejemplo, ¿qué aprendiste hoy? ¿Te gustó el aprendizaje que obtuviste? ¿Te gustó las estrategias metodológicas que planteó la profesora? ¿Cómo podría mejorarse? ¿Cómo te gustaría, o qué temas te gustaría abordar en la siguiente clase? Y cosas así, ¿verdad? Entonces, siempre tienen relación con la forma de aprender, por cómo se sintió el estudiante en el momento de ese proceso de aprendizaje. Es para eso que nos sirve la bitácora. Otro posible contenido son las estrategias, como le dije, de enseñanza aplicadas por el docente, las estrategias de aprendizaje utilizadas por el alumno, los contenidos en cuanto a pertinencia, significatividad, complejidad, etcétera, comentarios, puntos de vista, síntesis, conclusiones o reflexiones, también las decisiones que fueron tomadas, los aprendizajes significativos que obtuvo, dudas para su posterior consulta al docente, relacionamiento con el docente o con los pares y también ambiente en el cual se desarrollan las clases, como el nivel de comunicación, el respeto, la participación, entre otros. Estos son los posibles contenidos para una bitácora. A continuación tenemos los procedimientos de intercomunicación, entre los que se encuentran los instrumentos del coloquio y las entrevistas. La intercomunicación entendemos por procedimiento de intercomunicación aquella que requiere de un acto de comunicación directa entre el docente y el alumno. Pueden constituir en una buena ocasión para hacer algunas observaciones sobre sus actitudes. Las entrevistas consisten en un diálogo entre el docente y el alumno a partir de un interrogatorio prefijado, más o menos formal, destinado sobre todo a escuchar y a explorar. Tienen por finalidad principal investigar intereses, actitudes, causas de problemas de aprendizaje, etc. Muchas veces, vamos a decirle en el nivel universitario, observamos que nuestros estudiantes tienen de un tiempo X a otro un bajo nivel de rendimiento. Entonces podemos utilizar esta técnica, que es la entrevista, a fin de ver cuáles son los problemas que tienen nuestros estudiantes, cuál es la razón de su baja en cuanto a su desenvolvimiento en la sala de clases, para ver si le podemos ayudar. Lastimosamente muchas veces pensamos que como los alumnos universitarios ya son todos mayores de edad, algo así como que no podemos inmiscuirnos en esos problemas, ¿verdad? Sin embargo, yo considero muy importante que el docente universitario también se sienta lo suficientemente, que demuestre esa apertura, esa actitud, por decir así, de solidaridad para con el alumno que está atravesando por un problema, de tal manera a tenerle en consideración.
Bueno, las entrevistas son útiles sobre todo en el periodo de diagnóstico inicial para obtener información sobre aspectos que afectan el aprendizaje, pero pueden serlo también en cualquier otro momento. Los requisitos: definir el tipo de información que se desea obtener, registrar con anticipación todos los otros datos que se pueden tener sobre el alumno para acotar lo que se tratará en la entrevista, establecer un ambiente de respeto y serenidad, estar dispuestos a escuchar con atención y hablar lo menos posible, porque nuestra función, sobre todo en este caso, sería escuchar, formular las preguntas con un lenguaje adaptado al entrevistado, incentivar al alumno a dar respuestas sinceras, evitar palabras, preguntas de difícil comprensión y suspenderla cuando se note el cansancio o el fastidio del alumno entrevistado. El siguiente instrumento es el coloquio. En este caso es un diálogo sostenido por el docente en forma relativamente libre, con un alumno o con un pequeño grupo que puede tener el propósito de ampliar la información sobre el nivel de aprendizaje de un determinado tema, entablar una relación más personal con los alumnos que requieren un asesoramiento didáctico especial, ser usado como complemento de una situación de examen, como complemento, dice. Generalmente el coloquio se utiliza al finalizar un trabajo grupal. Por ejemplo, el profesor, a modo de dar una síntesis o una conclusión del tema desarrollado por los estudiantes, empieza a lanzar preguntas de tal manera que todo el grupo conteste, ¿verdad? Eso también es válido a fin de, como dice aquí, de intensificar el aprendizaje aprendido por ellos, ¿verdad? La rúbrica es un conjunto de criterios ligados a las capacidades que se utilizan para evaluar la actuación de los estudiantes en la creación de proyectos, monografías, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten implementar la evaluación de acuerdo a criterios específicos. Hace que la asignación de puntajes sea más simple y objetiva. Intenta conseguir una evaluación justa y acertada, fomenta la interpretación e indica una manera de proceder en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las características de la rúbrica? En primer lugar, orienta la medición de una capacidad con sus respectivos indicadores. Utiliza escalas para el desempeño. Contiene características específicas del desempeño que se ordenan en niveles. ¿Para qué? Para indicar qué logros se alcanzó. La evaluación de rúbricas incluye una o más dimensiones en las que se relacionan el desempeño, definiciones y ejemplos que ilustran los atributos que se miden y una escala descriptiva para cada dimensión. Generalmente se usan las palabras criterios, niveles y descriptores para referirse respectivamente a las dimensiones, escalas de medición y definiciones. Y tenemos a modo de ejemplo, en este caso, la capacidad es produce textos escritos, científicos, humorísticos, publicitarios y con intención literaria que presenten características de cohesión y coherencia en castellano y guaraní. Ante esa capacidad, lo que se busca es redactar un cuento, ¿verdad? Y fíjense ustedes, tenemos 3 columnas. En una primera columna los niveles, en la otra columna la descripción de lo que se pretende lograr y la otra columna está para el logrado o no logrado de los estudiantes. Y fíjense que en el nivel 5, por ejemplo, dice crea un cuento de más de una página de extensión. Utiliza construcciones sintácticas complejas, conectores y referentes textuales que denotan la unidad de texto. La producción es correcta sintáctica y ortográficamente. Las acciones de los personajes fueron inventados con creatividad y se observan un estilo propio. Y fíjense que en el nivel 4 dice, crea un cuento de aproximadamente una página de extensión, al igual que en el nivel 5, ¿verdad? Luego, utiliza oraciones simples y complejas sin errores de ortografía ni concordancia. Allí, por ejemplo, ya hay un nivel menos que en el nivel 5, ¿verdad? Luego dice, las acciones y los personajes creados son interesantes. En el 5, por ejemplo, decía, las acciones y los personajes fueron inventados con creatividad y se observan un estilo propio. Entonces,
en cuanto a los niveles van disminuyendo y las descripciones de los niveles denotan justamente qué es lo que se va teniendo en cuenta y de acuerdo a la producción del estudiante, en este caso se va puntuando de acuerdo a qué nivel alcanzó. Análisis de cuaderno de clases. Es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua, pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno. Resulta muy acorde con una perspectiva de la enseñanza de carácter constructivista, de ahí que es necesario también que cada vez que vamos a evaluar el cuaderno de clases del estudiante, tengamos en cuenta unos indicadores, que nosotros tengamos en cuenta esos indicadores y que también los alumnos estén en conocimiento de esos indicadores. Resulta muy acorde con una perspectiva de la enseñanza de carácter constructivista, es decir, una enseñanza que posibilite la construcción de significados adecuados en torno al currículum, pues esa construcción incluye la aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y conocimientos previos en el marco de una situación interactiva en la que el profesor actúa de guía y mediador, y de esa mediación depende en gran parte el aprendizaje que se realiza. Entonces, el análisis de los cuadernos, del cuaderno de clases también es un instrumento que dice aquí que favorece la construcción del aprendizaje y que está dentro de la teoría constructivista que proponemos. Y bueno, hasta aquí es vamos a decirle, el desarrollo de este módulo que con tanto gusto trabajo con ustedes. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Ya en breve les estaré pasando el trabajo de para concluir esta unidad. Les deseo éxito siempre y muchísimas gracias por su atención.